ediciones especiales. Por fin de temporada tenemos programas con acompañantes, que es el crew de Highball, en los cuales el día de hoy el tema es el cine de terror en el cine mexicano, enfocándonos más que nada a la parte de la época del cine de oro, un poco más post época de oro. Hablaremos entre los años 1960, 1970, algunas películas de 1945, 1933, 1950, en las cuales a través de las fabulosas leyendas, relatos y narraciones que existen en nuestro país, siempre nos entregan grandes historias. Me permito decirles bienvenidos a los caballeros que se encuentran el día de hoy, empezando por el señor Cristian Rodríguez. Señor. ¿Qué tal, gente del Inter? Muy buenas noches. Ya estamos listos aquí, como ya comentó el buen Raiden. Hablaremos un poco de cine mexicano de terror. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señores. Yo soy Lenin y estamos aquí en El Cuervo, en el Dintel. Muy buenas noches. Empezaremos mencionando una de las primeras películas de cine de terror, reconocida sobre todo por muchísimas academias, emitida en 1933, y hablamos de La Llorona. La leyenda de La Llorona nos narra una historia que comienza a través del entorno de la vida moderna, y en el cual un señor ya de tercera edad está celebrando el cumpleaños número 4 de su niño. Cuando termina la celebración, le habla al padre de este niño y le comenta que son herederos de una maldición. Una maldición la cual da paso a la Llorona. ¿Cómo es esto? Una persona que se quiso burlar de una mujer, tomando el dote de ella y tratándola de manera usurera, quedarse con todo el dote de la mujer que había quedado por herencia de sus antepasados. Y sí, nos referimos a un conquistador en México llamado Hernán Cortés. Esta parte es una de las películas, o la primera película de terror emitida en el cine mexicano dentro de la época de oro, de la cual creo que hay bastante que pudiéramos indagar. Cristo. Sí, así es, una de las primeras películas. Comienzan narrando una de las historias muy añejas de lo que todavía era la Nueva España en ese entonces. Es una gran historia, la cual ya nos has contado en alguna ocasión. Es del conocimiento de todos. Y La Llorona es una película de thriller escrita por Adolfo Torres Portillo y dirigida por René Cardona, basada en la leyenda de La Llorona de Carmen Toscano, que narra la historia de una familia que es maldecida por el espíritu maligno de Luisa. La película fue filmada en locaciones de Guanajuato, en México, alrededor de 1960. Tendrá una duración aproximada de 75 minutos. Fue dirigida por René Cardona. Esta parte de las películas es lo que hemos empezado a ver, sobre todo que en la parte de los mismos carteles nos representaban las maneras y las formas antiguas de veneraciones, y sobre todo
de cada uno de los preceptos que se buscaba, sobre todo en lo que es el cine de terror. El cine de terror mexicano tuvo un impresionante auge, sobre todo de mentes brillantes, aunado a que México está lleno de leyendas y mitos. ¿Cómo es esto? Pues como lo hemos dicho muchas veces, todo viene de voz en voz. Y cada vez que llegan las diferentes leyendas y cuentos fantásticos, las criaturas, entes y fantasmas se vuelven ahora personajes del gusto del cine, sobre todo por las historias de terror que viven en nuestra cultura. ¿De qué tipo de leyendas te acuerdas tú, Cristian? La Llorona es una de ellas. La Llorona, las de los nahuales, Nahuales. los cheneques, Las brujas. las brujas, que están presentes en la cultura prehispánica de la Nueva España y continúan en la cultura de México antiguo. Hay bastantes, hemos revisado ya algunas, la gente que ha escuchado El Cuervo en el Dintel a lo largo de esta primera temporada se habrá dado cuenta que existen muchas leyendas y muchos mitos los cuales abordan todos estos temas, y es por eso que en algún momento en el cine mexicano se hacen presentes con algunas de estas producciones que el día de hoy el buen Raven nos estará narrando algunas de ellas. ¿Qué compararías o qué quisieras traer al presente contra esta tradición anglosajona que es el Halloween? ¿Cómo te gustaría que nuestro público se empezara a enrodar más en la cultura mexicana y sobre todo en las leyendas? La verdad es que la cultura mexicana es muy rica en muchos sentidos. Tenemos una amplia tradición. Nuestra cultura antecesora nos habla y nos narra acerca de cómo la muerte no es el fin de la vida como tal. Es un pasadizo que hay que cruzar hacia un estado etéreo, a diferencia del Halloween, que no es una tradición netamente gringa, sino adoptada, en la que generalmente ellos toman la muerte, la quema de unas brujas en Salem, y de ahí nace como que esta pseudo tradición de venerar a las brujas y tener un día en el que ellos hacen presentes todas estas situaciones que se recrearon en ese momento, mientras que para nosotros la realidad es que esta es una forma de vida, no es solo celebrar un día, sino es recordar a todos nuestros antepasados de una manera mucho más alegre, en la que tenemos esta cosmovisión en la que ellos regresan momentáneamente de la muerte para poder disfrutar de un día, unas horas entre los vivos, y poder disfrutar de aquellos placeres mundanos que disfrutaban en su vida. Y el Halloween es una tradición mucho más vacía, que consiste por ahí en salir a hacer algunas travesuras, que no tiene un trasfondo más allá, ¿no? Es una tradición un poco más hueca, mucho más vacía. Queremos hacer hincapié, como lo hemos hecho en todos los capítulos, que nuestras tradiciones no deben de morir, sino que deben de prevalecer. Sobre todo porque necesitamos que sigan viviendo los recuerdos de nuestros antepasados a través de nuestras vivencias y sobre todo de nuestra cultura y cómo la narramos a nuestros hijos, nietos, sobrinos o incluso a nuestros mismos compañeros. Otra de las películas que ha sido elaborada en diferentes ocasiones y que sobre todo se ha visto involucrada
con diferentes versiones, es Hasta el viento tiene miedo. Es una película la cual, en un exclusivo internado femenino, era muy dura la disciplina y una directora bastante recia las traía a las pobres estudiantes azoradas por una manera de evitar que se saliera de control. Claudia, la protagonista, y un grupo de sus amigas se vuelven castigadas porque no pueden salir en ese momento, ya que por una falta de disciplina, en su salida las dejan internadas. En este punto hay un torreón donde un fantasma las atormenta con pesadillas y sobre todo, a pesar de que incluso la subdirectora de la escuela y el jardinero llegan a insistir de que sí ocurren cosas paranormales, la directora asevera que para nada ocurre en ese mundo. El jardinero le comenta que puede volver a repetirse una muerte que ya había pasado por suicidio y sin embargo, así, ella decide dejar a las alumnas. Llegan a un punto en el que se vuelve crítico. Una de ellas, la protagonista Claudia, cae desde el torreón, muere, pero regresa a la vida a través del fantasma que atormentaba el colegio, causando posterior la muerte de la figura más severa de este lugar. Hasta el viento tiene miedo es una película de horror considerada como un poco de ambiente gótico, por su fotografía oscura y sobre todo por su temática tan especial. Entre ellas se encuentran protagonizada por Marga López y Maricruz Olivier, y van a narrar todas las vivencias que atormentan a estas alumnas y sobre todo que las orilla a quedarse solas en el colegio. Vamos a escuchar un poco, un fragmento y volvemos. Nos atropellan un poco cuando a Cristian, cuando acabes de hablar, Reven o con la... Venga. En esta institución no hay privilegios para nadie. Sí. Pues como lo decíamos ahorita, a los que nos están escuchando en Facebook, son historias que Era la mejor alumna que he tenido. Inteligente y buena. entramos a lo que son temas que ya conocen. Contáctenos a través de lo que son el mismo live. Creo que ahí están apareciendo algunas preguntas. Nos pueden hacer preguntas, podemos contestar. Quieren mandar saludos, háganlo. Chris, Lenin están aquí presentes el día de hoy. Bienvenidos, caballeros. Muy buenas noches. Buenas noches, gente. De verdad es un honor hacer uno de estos 3 programas especiales con ustedes y sobre todo con el cuarto integrante que son el público que nos escucha. Pueden escucharnos a través de www.highball, donde se van a escuchar música y los segmentos de las películas que van a estar, de las que vamos a hacer mención en algún punto. Las tradiciones van a salir, van a flotar y sobre todo vamos a entender que muchas de las películas han sido adaptadas de las leyendas y narraciones que hemos tenido a lo largo de este día. Efectivamente. Muy buenas noches, gente. Para la mejor fidelidad de este podcast y esta transmisión, recomendamos, por favor, utilicen audífonos.
para que tengan la mayor experiencia con nosotros. Cristian. Buenas noches. Continuamos con la siguiente película, Santa Sangre. ¿Qué significa esto? Santa Sangre es una película de terror gore, escrita y dirigida por Alejandro Jodorowsky. El filme es famoso por su recargada mezcla de simbología mágica, referencias psicoanalíticas y profundo tono místico. Es protagonizada por Cristóbal Torojovsky, Blanca Guerra y Boy Stockwell. La historia narra la vida de un joven dedicado al circo que se ve trastornado por una serie de sucesos familiares que terminan afectando su salud mental. Producida en México en 1989, en la sinopsis, un niño que trabaja en el circo de su padre como mago y mimo y cuya madre es una fanática religiosa que lidera una secta apocalíptica llamada Santa Sangre, experimenta una serie de atroces vivencias y debe ser recluido en un hospital psiquiátrico. ¿Te ha tocado verla? Esto no lo he visto. Es una película que maneja la parte del satanismo aquí en México, y sobre todo porque mucho tiempo, y tú lo has tocado en diferentes programas, Chris, no aquí, en otros de los programas que tenemos en la barra, y las carpas que eran anteriormente ocultaban muchas cosas, y los circos mucho más. En esta película se ve cómo incluso del público llegaban a seleccionar a las víctimas y las buscaban precisamente para llevar a cabo estos rituales. ¿Cuántas veces hemos escuchado, o tú a través de la historia, lo que has leído, de diferentes sectas en México? Y sobre todo en los años que corrían entre los años 30 y los años 50. ¿Te viene alguno a la mente? No recuerdo el nombre tal cual, pero ha existido una gran cantidad de eventos que se llegaron a conocer, sobre todo en periódicos en aquellos entonces que no existían los medios masivos como hoy en día. Pudimos dar cuenta de algunas sectas en las que llegó a intervenir la Santa Inquisición, haciendo arrestos. La Santa Inquisición en México o en la Nueva España no fue tan dura como lo fue en Europa en general. Hubo poca gente que llegó a ser castigada y sacrificada, incluso asesinada, a diferencia de los números que se manejan en Europa, pero sí hubo muchos eventos en los que se dio cuenta de gente que, vestidos con túnicas negras, hacían algunos rituales en los que sacrificaban algunos animales pequeños como gallinas, cabras, hacían el uso de algunas velas negras, bebían algunas infusiones de hierbas que les alteraban la conciencia para llegar a un estado en el que entraban en una especie de trance, tratando de hacer invocaciones. ¿Alguna vez comentaste uno de estos eventos que se dio aquí en el centro de Guadalajara, en lo que hoy conocemos como el Callejón del Diablo, muy cerca de la Fuente de los Niños Miones, que Como les se le llamamos? conoce normalmente. Es correcto. Donde había una iglesia, un convento, y una noche, al escuchar gritos y darse cuenta de que había una pequeña procesión de gentes encapuchadas, con los rostros ocultos, haciendo alguno de estos rituales, las monjas del lugar se escandalizaron. El padre llama a la policía, llegan los agentes de la Santa Inquisición, y en ese momento se hace todo un merequetengue. La gente alcanza a huir, pero desde ese entonces el Callejón del Diablo comenzó a llamarse así, porque la gente que pasaba por ahí, sobre todo por las noches, decía que se sentía una vibra muy pesada y que ocurrían cosas, que se veían sombras, que los árboles tenían un movimiento muy peculiar, que el viento soplaba de formas
no muy naturales y una serie de fenómenos que se describían en la época y tenían aterrorizada a la población al grado de que se evitaba la zona y la gente al pasar se santiguaba. Sí, porque incluso dicen que en esos árboles hasta llegaron a colgar a más de alguno, sobre todo para purgar los efectos de ese tipo de personas. Ya si nos venimos un poco más a la actualidad, las famosas poquianchis que mataban a la gente Sí, así es. e incluso las llegaban a emparedar en diferentes lugares. Y así como dice Chris, aquí en Guadalajara hablamos también de Guanajuato, el castillo de Santa Cecilia, donde también emparedaban a los hombres que hacían los rituales. En Veracruz, la mujer que hacía fiestas y luego los aventaba al pozo después de matarlos, que le decían que era bruja, y muchos más. Todo esto no todavía. Veneno para las Hadas fue otra película de horror que fue escrita por Carlos Enrique Taboada. Este director ha tenido varios filmes de los que hemos hablado y sobre todo porque en México en la actualidad se le reconocen 31 filmes de terror, mostrando diferentes gamas, sobre todo en la parte, como lo dijo Chris, en gore, misterio, algo gótico, leyendas, eventos paranormales y muchos más. Esta de Veneno para las Hadas ganó 6 premios Arieles, sobre todo por la parte de la fotografía y la dirección. Así también, Una diosa de plata. Esta película fue grabada en 1986, ya es un poco más moderna, y tiene una duración aproximada de 90 minutos. Esta nos platica que Flavia era una niña que comenzaba una amistad con Verónica, de la cual ella quiere ser bruja. Y gracias a una influencia de muchísimos cuentos de brujería y sobre todo de historias que le contaban cuando ella era niña, ante la incredulidad de su amiga, Verónica aprovecha las circunstancias y la convence para que empiecen a provocarse diferentes eventos. Sobre todo para alentar lo que son las artes mágicas. La inocencia de estos juegos adquieren un torno bastante macabro, sobre todo cuando Verónica le insiste a Flavia que le invite a unas vacaciones en su rancho donde en ese punto pudieran preparar veneno para las hadas. Chris, ¿qué tipo de película, así que lo que escuchaste ahorita, se te viene a la cabeza? ¿Qué tipo de historia o remembranza pudieras compartir? La semana pasada tuve la oportunidad de ver Más negro que la noche, que también es una de estas películas que hicieron hito en el cine de terror mexicano, en el cual se narra la historia de una chica que recibe una herencia de parte de una tía lejana, la cual no tenía más familia a quien heredar, y elige a esta chica, a la cual no veía desde que era niña. Le deja una casona vieja en la Ciudad de México, y la única condición para que ella pueda habitar la casa es que se haga cargo de un inquilino muy especial para la anterior dueña. Este inquilino es un felino
de pelaje oscuro, más negro que la noche. Así se refiere tal cual en el guión de la película. Y la trama comienza con una serie de fenómenos paranormales en los que el espíritu de la tía está presente aún en la mansión vieja. En algún momento, las chicas que llegan a vivir junto con la sobrina comienzan a habitar la casa, se reparten las habitaciones, y el gato era prácticamente amo y señor de la casa, paseaba por ella durante todo el día, a veces escapaba durante el día un rato, se iba al jardín, que era un lugar muy amplio, la casa tenía un terreno enorme, y por las noches regresaba a la alcoba de la que había sido su ama para dormir. En primera instancia, una de las chicas se queda en esta habitación, y después, al percatarse de que el gato entraba y salía constantemente de esa habitación, empieza a tener cierto temor de algunos elementos que comienzan a observarse en la trama de la película, y la sobrina decide cambiar con esta chica de habitación. Una noche sale esta chica con el novio, se quedan las otras 3 chicas en casa, y hay un momento en el que están en uno de los desvanes, en un sótano, esculcando las cosas de la anciana. Y el gato se molesta bastante, entra en el cuarto, se les deja ir encima, tira a una de ellas, la araña, y lo corren a patadas al pobre gato. Más tarde, cuando las chicas entran a la casa, dispuestas a tomar sus habitaciones para ir a descansar, se topan con que la mascota de una de ellas, que era un canario, está tirado en el piso desmembrado. El gato lo sacó de la jaula y lo mató, no se lo comió, solo lo mató y lo dejó ahí tirado, ¿no? La chica, horrorizada, comienza a buscar al gato, lo encuentra, comienza a golpearlo, se unen las otras 2 chicas porque se le deja ir encima y comienza a arañarla, y terminan matándolo a golpes. Las chicas, muy apenadas, arrepentidas de lo que habían hecho, deciden ocultar al gato en uno de los desvanes, y argumentaron que el gato pues había desaparecido. Días después de que la criada, que era la ama de llaves de la poseedora anterior de la casa, comienza a buscar al gato, no lo encuentra, y las chicas terminan por decirle a la sobrina que por error habían dejado encerrado al gato en uno de los desvanes y había fallecido de hambre. Terminan por enterrar al gato, y curiosamente, sobre la tumba del gato comienzan a aparecer flores blancas. Estando la criada junto a la tumba del gato, llega la sobrina y le pregunta: ¿no le parece a usted demasiado poner flores sobre la tumba de un gato? Y le contesta la criada: esté yo no aquí, las flores van a seguir apareciendo sobre la tumba. Se retira y comienzan a pasar muchos sucesos, y a cada una de las chicas comienzan a pasarles cosas muy extrañas. Se les va la luz en la casa, a una de ellas se le va la luz en el trabajo, trabajaba en una biblioteca donde ella se quedaba sola por las tardes, noches. Ella era la bibliotecaria, era la cuidadora de esta biblioteca, y en una ocasión se encuentra el bastón de la que era la dueña de la casa en su lugar de trabajo, en su biblioteca. A las noches posteriores, la chica se queda sola, está trabajando, se van las luces, comienza a buscar a uno de los compañeros, uno de los empleados de la biblioteca, pidiéndole a gritos que encendiera las luces. Él no la encuentra, piensa que se ha ido, cierra la biblioteca nuevamente dejándola encerrada, y más tarde comienza a ver una sombra, y después esa sombra se transmuta en un vestido negro que va dando a pasos, se va acercando a la chica la ve de golpe y cae muerta de un paro cardíaco. La segunda chica
La segunda chica comienza a observar cosas en la casa. Vio una mano postrada sobre el posamanos de la silla de la poseedora de la antigua casa, con un anillo muy característico, el cual estaba guardado en una pequeña caja de cristal en la habitación de la sobrina. Ambas asustadas corren hasta la habitación a buscar el anillo para darse cuenta de que el anillo no estaba dentro de la caja. Asustadas, le piden a la criada que vaya a buscar el bastón y ella le dice que no puede encontrar el bastón, que no lo tiene. Ellas argumentan que el bastón estaba ahí y ella les dice, no, ese bastón yo lo deposité en el féretro antes de ser sepultada. Una noche la sobrina sale con el novio de fiesta. Dejan a esta chica en la casa, ella sola escuchando música. Se queda sin luces. Asustada comienza a buscar la caja de fusibles. No puede encender las luces. Pasa una muy mala noche. Y en la noche siguiente, cuando regresaba a la casa, había salido de fiesta y al regresar a la casa, iba subiendo las escaleras y llega un momento en el que estaba alcoholizada, iba apoyándose sobre el posamanos de la escalera para ir subiendo y una mano con ese anillo tan característico se posa sobre su mano y al levantar la vista se topa con el rostro de la poseedora de la antigua casa y la hace caer de las escaleras hasta el primer piso y cae muerta. Después de esto, la criada renuncia y se va de la casa. Asustada, ella sabía que era lo que estaba pasando. Ella ya se había dado cuenta de que la dueña de la casa estaba ahí todavía entre ellas y decide marcharse. Las deja solas. Y la tercera chica también muere. Entonces, en ese momento, la sobrina se da cuenta de que ellas habían sido quienes habían asesinado al gato. Y en una última toma, para finalizar la película, se ve a la dueña de la casa con el gato sentado en su regazo acariciándolo. Y así es como termina la película. La trama tiene un terror psicológico bastante interesante. La trama es muy bien llevada, tiene muy buen ambiente, la música de fondo es exquisita. La verdad es que es una muy buena película, con muy pocos recursos y muy pocos efectos, porque la época no permitía mucho más. Pero la fotografía es excelente, un tanto oscura, terror psicológico, una buena trama, la actuación de las chicas no es mala. La verdad es que es una muy buena película. El gato se llama Becker. ¿Tenía nombre? Así es. Imagínate, así como lo cuentas, hace un capítulo atrás, se viene a la memoria El gato negro de Edgar Allan Poe. Como que va por la parte de la misma línea sobre el gato que es asesinado, pero primero es dañado de un ojo, golpeado. Cada que el dueño llegaba, igual lo botaba y todo. México en los años 30 hasta los 60, considerado como uno de los más grandes poseedores de fotografía, guión, música y sobre todo de tener historias que absorbían a la gente. En este momento hemos escuchado al buen Cristian, cómo la historia y la trama se desenvuelve porque se quedó clavada en su pensamiento y sobre todo porque no pide nada al cine de terror o suspenso que hoy en día conocemos. Son historias que se van dando, se van alimentando y siguen creciendo. Y lo más importante de todo, las historias
van cambiando y se van creciendo. Parte de estas, pudiéramos hablar de una película muy peculiar, adicional de ese tipo de tráiler de terror. Hablemos del Libro de Piedra. Algo similar, sin embargo, maneja tintes muy oscuros, sobre todo porque tiene, o se dice, que está desarrollada en hechos donde los que habitan esa casa empiezan a tener trazas de locura y sobre todo de pérdida de la razón por diferentes eventos sobrenaturales que empiezan a ocurrir a través de las vivencias en esa casa. Hablamos de que es un millonario, está casado con una segunda esposa, tiene una hija, se mudan a una parte muy apartada de la ciudad y sobre todo en este punto la niña comienza a tener extraños comportamientos. Ella veía a un niño de nombre Hugo, y ella decía que este ser le leía cosas de un libro de piedra, que era un libro muy antiguo, y le daba nombres de ciudades europeas, le daba datos históricos muy puntuales y sobre todo muy extraños. En este punto, le contratan a una institutriz para empezar a ver qué es lo que está ocurriendo. Cuando previo a esto, ya había 3 institutrices que habían renunciado por diferentes situaciones. Ella empieza a creer en lo que dice la niña y empieza a tener un contacto más cercano, llegando al punto en el que ella comienza a sospechar que ya no es su imaginación. Cuando llega a este punto ella, cuando empieza a ver sombras a través de la casa, sobre todo de un niño. Cuando se levanta entre los pasillos y escucha ya muy entrada la noche que la niña platicaba y reía con alguien en su habitación. Cuando salían al jardín y se veían las sombras de un niño y de ella corriendo a través de los matorrales que daban hacia un pequeño lago. ¿Cuál es la sorpresa de la institutriz? Que cuando va a buscarla, se da cuenta que hay una muñeca colgada, con una mascada de la madrastra y con agujas encajadas en brazos, piernas y espalda. La madrastra había empezado a presentar síntomas de enfermedades y sobre todo de diferentes situaciones. Y cuando la institutriz encuentra esto, se da cuenta que algo ya no está. Llega un punto en el que la madrastra se levanta en la noche y al verse a un espejo, detrás de ella reflejado, se encuentra completamente en color blanco. Es un fondo completamente oscuro y en blanco a un lado de ella, la cara del niño. Esta cara que asemejan de inmediato y sabe que es la escultura que está justo en el jardín sosteniendo un libro de piedra. Imagínense el terror que vive la familia, sobre todo al saber que están pasando estas situaciones. El tío de ella le dice: yo me llevo la escultura para evitar que siga con problemas. Y cuando hace el traslado de este monigote, justo cuando va por la camioneta, al regreso se accidenta y muere infortunadamente el tío. Ellos no quieren decirle a la niña por cuestiones de no saber qué represalias puede tener el ente que vive en esa casa. Hasta que de repente la madrastra harta va, enfrenta alucinaciones
y muere a los pies de la escultura. Lo más interesante es que al final el millonario vuelve a quedar viudo. Y con la herramienta que estaba en el jardín, comienza a destruir la escultura hasta que queda reducida en pedazos. Y es en ese momento donde la niña, Silvia, sale de su trance y todo vuelve a la normalidad. Vamos a escuchar un poco de esta película y posterior regresamos a la transmisión. Cine mexicano, algo que perdimos mucho y no se recuperó. Sí, lamentablemente dejaron de hacerse grandes proyectos como estos y en los años 90 había muy poca producción, había poco apoyo del gobierno, también había pocos actores, había poco talento y caímos en este cine barato de comedia romántica en el que se hicieron algunos refritos, incluso de películas de terror no tan exitosos como las versiones originales, pero llegaron a poblarnos de mucha basura, de mucha porquería. Esperemos que con la venida de los festivales de cine que se hacen en México, en Morelia, en Guadalajara, y en un momento el cine mexicano llegue a retomar toda esta tradición y exista de nueva cuenta esta cultura de estar generando proyectos cinematográficos y que nos permitan nuevamente llegar a tener una cultura cinéfila en México como la que teníamos a principios del siglo pasado. Sobre todo muy importante, tocaste el tema ahorita que describía hasta lo más oscuro que la noche, la fotografía, los guiones. Sí, un trabajo bastante completo. Las tramas, o sea, la fotografía, hay libros que han salido por parte del Times, por parte de publicaciones de gran calibre, con todas las imágenes del cine mexicano. Porque eran fotografías, híjole, de arte, o sea, realmente los entornos, a pesar de que eran en blanco y negro la mayoría, no veías nada diferente. Y sobre todo, veíamos diferentes conceptos en los cuales siempre buscaban el que fuera más ad hoc a lo que se buscaba, como dices tú. Sí, precisamente generaban toda una atmósfera en la que realmente te envolvías. Tenían mucho suspenso, un poco de terror psicológico, las tramas bien armadas, las historias bien narradas, bien llevadas. La realidad es que existía bastante talento, no solo para los escritores, sino también para los mismos actores. La ejecución de estas actuaciones era bastante aceptable, de mucha calidad. Llegó a tener mucho auge el cine mexicano, no solo en el país y no solo en América Latina, incluso en Estados Unidos y en Europa también llegó a comercializarse. Fueron películas que rompieron las fronteras, que se comercializaron bastante y se tuvo una gran cuna de cine mexicano que actualmente pues ya no existe. Lamentablemente todo esto se perdió, fue en declive, estamos en una época de decadencia. Muy pocas películas buenas han salido a la fecha. Podría mencionar alguna como Amores Perros, por ejemplo, Sexo, Pudor y Lágrimas, que son de las pocas que creo que en los años anteriores han salido a la luz, que han sido buenos proyectos que realmente valen la pena. Nos hemos vuelto consumidores del cine hollywoodense, que no siempre tiene mucha calidad, y hoy en día, sobre todo con el cine de superhéroes, con Marvel, con DC Comics, nos han invadido de mucha de esta porquería de películas vacías, que igual pueden servir como entretenimiento, pero el cine no solo es entretenimiento. La realidad es que, como bien decías
hace unos minutos, es cultura y es toda una tradición el cine mexicano. Y creo que de repente Christian y Raven no no la gente de esta nueva generación, no no conoce este tipo de películas del cine mexicano de más allá de los, por ejemplo, de los 80s, que hablamos como películas, como dices tú, de varios, o sea, El Exorcista, El Chucky, etcétera, ¿no? A lo que voy es que de repente el escuchar, o mejor dicho, el ver películas muy buenas de los años 50, 60, 70, no está en la conciencia de las nuevas generaciones de esta época, ¿no? Y es una tarea que se ha dado últimamente Corazón Films, que es una casa productora aquí en México, que por ejemplo ahorita hablamos del Libro de Piedra. Ellos hacen el remake en el 2007, tratando de conservar, claro, adaptada ya a un toque más moderno, más actual. Con actores. Perdón. Exacto, pero por ejemplo ya no es esa casona antigua que se ve en la primera, o sea, ya es una mansión un poco más estilizada, pero sin embargo siguen conservando la misma línea de historia, no cambian nada, continúan con los mismos textos, y esto es a lo que se han dedicado, es volver a traer esas historias que cautivaron a la gente en su momento. Y sobre todo el tratar de seguir con esta tradición. Como dijo Cristian, es muy cierto. O sea, de repente nos invadió el cine americano y perdimos piso completamente en lo que se hacía aquí en México. Hay diferentes industrias, pero también, sinceramente, ustedes, de las películas, por ejemplo, del cine mexicano, no tanto de terror, hablemos en un punto abierto. ¿Cuál es la que más recuerdan en algún punto? Yo creo que para mí en lo personal, Raven y Rodríguez, es el libro de piedra, perdón, que me cautivó porque la llegué a ver en mis años, no tanto mozo, sino como de niñez, y me cautivaba como que el niño, ¿no? O sea, como que era la perspectiva de representar lo que tú estabas en ese momento viviendo, ¿no? Sin embargo, hay muchísimos, y hablo un poquito sobre el remake de esta película, que creo que se grabó en Tuxtla, como dice ya el buen Raven. No es la casona vieja que anteriormente conocíamos, sin embargo es una casa pues antigua, ¿no? Rodríguez. Yo me quedo con la de Macario, que igual en algún momento la vamos a tocar, la vamos a mencionar. Yo tuve la oportunidad de leer el libro cuando estuve en preparatoria, porque en ese entonces era parte del programa de, no recuerdo si era español o literatura, pero estabas obligado a leer algunos libros como Las batallas de José Emilio Pacheco y Macario. Es un libro bastante bueno, bastante sabroso. La película también es muy buena con López Tarso, que hace una actuación extraordinaria. La verdad es que el manejo de los personajes es bastante bueno, el libreto muy fiel a la novela, obviamente, al libro. Y la verdad es que la película es bastante buena. Si no la han visto, se las recomiendo, les va a encantar. Hay muchas características que ahorita vamos a tocar más adelante, como dijo Chris. Hay muchísimas películas, 31 son las que se reconocen y han tenido menciones muy buenas. Sí, cómo no. Enseguida regresamos, obviamente, platicando sobre las películas del cine mexicano de terror. Pero mientras tanto, vamos con esto y ahorita regresamos, gente. Hemos hablado de algunas películas ya, sobre todo algunas memorables, otras no tan conocidas y otras las cuales han generado polémica en algunos casos. Muchos de los directores se desarrollaban en estas épocas, como lo hablábamos, sobre todo
generando historias de terror a partir de motivos y consecuencias de las acciones de los personajes. Así como lo dijo Christian, un gato negro y su dueña, una escultura de un niño con un libro de piedra, un torreón hechizado donde estaba una estudiante que se suicidó. Y no es necesario que los protagonistas sean vampiros, hombres lobos, muertos vivientes, sino que el terror radica más, como lo mencionaron hace un momento, el terror psicológico que viven las personas. El terror psicológico siempre ha sido el copo, por darle esta terminante, de cualquier persona a la que le atrae todo este tipo de atmósferas. El avance del propio género fue dándose completamente a bien durante estos años y sobre todo siempre se enfrentaban dos figuras muy características. La figura del bien y siempre llevando el protagonismo de la historia, la figura del mal, que es donde en ese punto se ponen a prueba todos los juicios morales y los sentidos de la realidad. ¿Cómo ves tú, Cristian, en esos momentos? ¿Cómo llegas a vivir cuando ves una película la parte psicológica y la parte moral? Es bastante envolvente lograr meterte en estas tramas, en una situación lúgubre, oscura, en un pasaje de ansiedad, en el que estás encarnando las sensaciones y las emociones que puedes ver a través de la pantalla y cómo los personajes son presas de este terror y llegan a quedarse helados. Es fácil imaginarse a sí mismo en alguna situación de ese tipo y voltear a los lados, incluso pensando que tienes una sombra por un lado, que vistes algo que se movió, que de reojo escuchaste algo en la calle, algo que se cae. Es realmente envolvente. La trama te llega a ensimismar y todas estas sensaciones te vuelven presa de ese miedo al punto de que termina la película y estás revisando la habitación buscando que todo esté en orden, que no haya algo que no debe estar ahí, que no haya algo que esté fuera de su lugar, que no falte nada, pero sobre todo que estés realmente solo. Muchas veces la parte del miedo, como dice Cristian, es algo completamente subjetivo y por eso siempre nos es difícil especificar qué es lo que en realidad nos asusta. No es tanto el que, ay, vi un fantasma, vi un demonio, vi un vampiro, vi cualquier imagen de terror que se venga en este momento a su mente. Pero al igual, es importante reconocer que el miedo no viene de esferas alejadas, sino de lo que tenemos dentro de nosotros y lo que vivimos al día con día. Sobre todo porque este tipo de vivencias nos irrumpe en el orden de lo desconocido, con trayectorias en los que incluso en las mismas películas nos los marcan. Aquello que amenaza tu vida, aquello que genera escalofríos y aquello que ya no te deja dormir en algún momento. Sí, cómo no, de repente la atmósfera es muy, digamos que terrorífica para saber de qué manera puedes conllevar los demonios internos mentalmente hablando, ¿no? Rodríguez. Así es. Hay una lucha interna entre las creencias,
entre lo que creemos que sabemos y las pocas certezas que tenemos, porque en realidad nadie conoce qué hay en el ultratumba, nadie sabe qué hay en el inframundo, nadie sabe qué hay más allá. Se cree que estamos en una dimensión en la que los vivos y los muertos no convivimos, pero ¿estamos totalmente seguros de ello? Yo llego a creer que no siempre es tan así, sobre todo después de ver alguna película como estas, Más negro que la noche, Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, te hacen dudar de muchas cosas, y más cuando estás en ámbitos alejados a la ciudad, cuando estás habitando o de visita en una casa vieja, en la que se escucha la madera crujir, en la que se escucha cómo los árboles y las ramas truenan al soplar el viento, cómo llegas a sentir ese viento helado en la espalda que te eriza el vello. La realidad es que no es fácil de convencerse a sí mismo que todo está bien y que nada de eso existe, porque no se tiene la certeza de que realmente los muertos no están entre nosotros. El hecho de que no podamos verlos de manera tangible no quiere decir que realmente solo estamos entre los vivos. Y fíjate, Rodríguez, que de repente Raven, cuando vemos alguna de estas películas, cuando nos invitaban nuestros abuelos a casa de campo donde ellos vivían, para nosotros de campo, sin embargo para ellos la casa materna, y veíamos este tipo de películas de estos años, pues es muy terrorífico, es muy espeluznante, es muy dramático ver este tipo de películas de los años anteriores a donde nosotros hemos nacido. Sin embargo, son películas geniales de las que ya platicamos en este momento, y tenemos más para platicar sobre eso, Raven. Claro, el cine mexicano siempre, como hemos dicho, ha sido muy galardonado, sobre todo en la parte del terror, y ha sido incluso considerado en un par de ocasiones al Oscar. Una de ellas, ya lo mencionamos, al final lo vamos a hacer parte de esta transmisión, es Macario. Pero también tenemos que entender que en todas estas listas de películas vamos a encontrar muchísima relación con la parte de las festividades del Día de Muertos en México. Porque casi todas están ligadas o están abrazadas por las tradiciones desde culturas prehispánicas, culturas durante la colonia, posterior a la colonia, tiempos de independencia, tiempos de la revolución, tiempos de la cristiada, y sobre todo la parte más importante, que siguen siendo obras del séptimo arte, en la cual nos siguen trayendo clásicos, y que estos clásicos nos pueden generar incluso cierto tipo de polémicas. Una de las películas que generó polémica y que casi fue censurada aquí en México es una que se produjo en 1934, conocida como Los Dos Monjes. ¿Se imaginan? La religión envuelta antes de que llegaran películas como El Exorcista, en las que involucran a la religión. Estas fueron una de las primeras películas, y sobre todo el director explica que quiso darle un clímax completamente irreal, pero del cual genera un ambiente completamente inmersivo. Desde ese modo se sentía que se podía ampliar el asunto, tener diferentes efectos y sobre todo tener una gran, profunda influencia con diferentes maestros literarios, de los cuales se tomaron algunas
posibles líneas para la película. En este punto, esta película aborda temas muy delicados en ese tiempo, que la parte de la religión siempre ha sido en México, sobre todo en los años 30, muy, muy penada, y más porque estábamos casi en la parte de lo que era una guerra cristera, o habíamos terminado una guerra cristera, y se hablaba de dos siervos de Dios, o dos monjes, que estos se enamoraban de una mujer. Y al final ellos ceden a sus instintos, vienen problemas, e incluso termina muerto por celos uno de ellos. Las historias siempre están enfocadas en lo mismo. Y como siempre, los ambientes y la fotografía llegan a ser muy simbológicos. ¿Por qué? Porque en ese entonces todavía conservaban los hábitos, la simbología de la cruz, tal vez algunos rosarios, las celdas. Y hemos hablado en algunos puntos del dintel leyendas que involucran a sacerdotes, a frailes, a monjas o personas del clero. Todos están ligados en algún punto y siempre van a estar unos con otros. Por ahí también México generó un panorama enorme sobre la cuestión de las leyendas del más allá. Hablábamos sobre una especie de revisión, sobre todo en las que en ciertas películas, por primera vez, se hacían mención de brujas y rituales que se llevaban a cabo en México. Lugares enigmáticos como lo han sido Veracruz, Oaxaca, Campeche, la zona de Mérida, Chetumal, donde la selva acoge todos estos tipos de tradiciones. A ti, Cristian, en su momento, de lo que tú llegabas a ver en películas, ¿qué figura te impactaba más? ¿Qué figura tú, cuando estabas niño, decías, no me dejaba dormir? No tenía la percepción de un espectro o de un demonio como tal, pero sí tenía la concepción de una masa amorfa, una sombra, algo oscuro. Llegué a tener muchas pesadillas de morro, soñando en que era perseguido por un gran perro negro, del tamaño de un lobo, mucho más grande, de ojos rojos, que iba tras de mí por las noches, tratando de atacarme, y mis pies eran muy pesados y no me permitían correr tan aprisa como yo quisiera. Y esa sensación de frustración, de ansiedad, de impotencia, me hacía muchas veces despertar en medio de la noche, solo en mi habitación, con las luces apagadas, corriendo de inmediato a buscar el interruptor más cercano para encender la luz y percatarme de que todo estaba en orden, de que realmente estaba solo en mi habitación, de que no había un perro enorme bajo mi cama o encerrado en el closet, y que sí estaba solo, y solo había sido un mal sueño, que solo había sido una pesadilla que había tenido por haberme sugestionado después de haber visto alguna película de terror, cuando mi madre ya me había dicho que no estuviera viendo ese tipo de películas porque no eran acordes para mi edad, que ese era un tema que aún no podía manejar y que no debía de ver a tan temprana edad. Pero ya sabes, la curiosidad de lo que no conocemos, ese temor de observar y de ver cómo es que en el cine se proyecta lo desconocido, cómo se manejan esas tramas para alguien
de 6, 7, 8 años puede llegar a ser perturbador. Es interesante el escuchar que muchas veces, incluso a los niños, ¿no? Les llegan a decir, viene la bruja, el coco. Sí, Porque el coco es una leyenda que viene de la vieja España y se integra a la nueva España. Pero también el que digas, mi cabeza vuela con todos estos momentos, era todavía muchísimo más espeluznante. Tú lo dices, al ver una película, al ver una serie, al ver algún tipo de imagen, o incluso en nuestro momento, porque los contemporáneos que estamos aquí, las leyendas de nuestros abuelos Sí, señor. nos marcaban bastante fuerte. ¿A qué punto pudieras llegar tú, Lenny? Relativamente con el miedo colapsado en un niño de 7, 8 años, como lo dice el buen Christian y Jorge Reven, es un gran demonio donde te consume noche a noche debajo de tus sábanas, tratando de explicarte que no hay nada debajo de la cama o debajo de la puerta, perdón, detrás de la puerta o en tu closet, ¿no? Por ejemplo, Ren. Muchas de estas historias son a través de los diferentes relatos. Otra de las más aclamadas y sobre todo homenajeadas fue la del Escapulario, una película que nos habla durante la época de la Revolución y sobre todo que se utilizó con una historia muy subjetiva y elementos narrativos, donde el espectador entra en una tercera persona al lado del personaje y vive cada una de todas las fases del mismo. Todo aquel que no cree en el poder de los escapularios, como nos decían los abuelos, simple y sencillamente van a morir. Era lo que nos decían los abuelos. Sí, Y esta película lo maneja de una manera excepcional, sobre todo porque una anciana moribunda, al llamar a un sacerdote, le comenta cosas alrededor de la historia de un escapulario y sobre todo nos habla a quienes habían pertenecido y cómo habían sido salvados por portarlo. Escuchemos una parte de este tipo de película. ¿Me creo, Fer? Sí, señores, bienvenidos a toda la gente que está en el Facebook. Salvó la vida de mis hijos. Estamos transmitiendo El Cuervo en el Dintel, el buen Christian Rodríguez, Lenin y el señor Jorge Reven. Y tu gran amor de madre. Todas las historias que nos han estado mencionando y sobre todo que nos dejan en este punto nos hacen entender que la vida continúa después de la muerte. ¿O tú qué piensas, Cristian? es difícil no creer que no hay una trascendencia y que solo somos materia y carne muerta. Deberíamos tener la creencia y la percepción de que realmente hay un paso más allá. Lamentablemente, o generalmente, nadie regresa para contarlo. No tenemos
a ciencia cierta la noción de qué ocurre una vez que nuestra alma se desprende del cuerpo. Hay ocasiones en las que hay muertes tan trágicas, tan dolientes, que se cree que estas almas no son capaces de trascender, que no llegan a cruzar a la luz y permanecen en este plano, viviendo de cierta forma entre nosotros, almas que están penando, almas que tienen asuntos pendientes, espíritus o espectros que están al acoso de los incautos, que no quieren creer en la existencia de esta vida, pero sin embargo, habrá muchas ocasiones en las que muchos de ustedes habrán escuchado, habrán conocido a alguien, o incluso ustedes mismos habrán experimentado un fenómeno paranormal, el cual no tiene una explicación, y dentro de su cabeza la idea es inconcebible, pero aún así no pueden negar lo que sus oídos han escuchado, lo que sus ojos han visto, pero sobre todo lo que su piel ha sentido, ese escalofrío que te recorre hasta la médula, cuando te das cuenta de que hay cosas más allá de nuestra propia comprensión que no dejan de estar ahí y que muchas veces torturan nuestra mente y nuestra alma. Sin embargo, a través de todas las historias que hemos tocado en el dintel, que sacamos un promedio, en esta temporada se hablaron cerca de 86 leyendas a todo lo largo de nuestra transmisión. Hemos empezado a entender que posiblemente la vida como nos lo pintan en las películas puede ser alguna experiencia que alguien tuvo y que sintió que alguien regresó, que alguien le quiso dar un mensaje, y sobre todo que no olvidemos, como lo decía Leonardo da Vinci y algunos pensadores así como Maquiavelo, muchas veces la muerte solamente es el inicio de algo diferente, algo que no es concebible, sin embargo siempre está presente con nosotros. Es tan así que la muerte te da de ventaja toda una vida y aún te alcanza. Queremos agradecer a todos los que están siguiendo este programa especial, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de www.highball.tk, y saludarles a todos y cada uno de los que nos escuchan puntuales, recordando que este es el primero de 3 programas especiales. El siguiente serán leyendas precolombinas en México. Vamos a tocar temas previos al Día de Muertos para poder entender dónde vienen las tradiciones y cómo nos vamos envolviendo en ellas. Queremos también pedirles que sigan participando a través de todas y cada una de las redes sociales de Highball, que nos sigan dando like y sobre todo sigan compartiendo el contenido y apoyándonos a transmitir los diferentes podcasts que tenemos en Spotify, Amazon, Anchor, iHeartRadio y muchas plataformas más.
Recuerden, los programas que se están presentando en la semana son Red Pill, tenemos Zona Rock, El Dintel del Cuervo, que llegando al final del tercer capítulo especial tendrá un receso para poder entregarles nuevas leyendas. Nuestro programa Raíz, Highball Radio los viernes, y los sábados programas como GDL Reggae Radio, así como también diferentes grabaciones con temas en específico. Bienvenidos a todos otra vez a esta ya avanzada segunda hora de El Dintel del Cuervo. Estamos en Facebook en live. Si nos están escuchando y quieren externar sus ideas, adelante a través del chat. Pero también tenemos el WhatsApp y estamos abiertos a escucharlos y sobre todo la parte de las sugerencias de lo que quieren que hablemos. Regresamos a transmisión. ¿Se imaginan una película de la época de oro con una historia de terror protagonizada por una mujer? Una historia que se narra sobre un hombre que tiene que sobrevivir una venganza. Pero es una venganza muy peculiar. Esta venganza es a través de un espejo. En ese espejo, una bruja benévola queda encantado para poder proteger a su hija de un marido muy, muy cruel que abusaba de ella. Pero el conjuro falla y el marido mata a la hija de esta bruja. Ella jura vengar la muerte utilizando cada elemento profano y sobrenatural que se puede conjugar, llegando al punto en que el marido se vuelve loco y llega a terminar con su vida. La vida en todas estas películas se nos habla de momentos profanos, momentos dedicados a la santería, a la brujería, pero también a los diferentes puntos de las creencias religiosas de las diferentes regiones. ¿Qué tan difícil es que podamos entender otras culturas si no podemos comprender la nuestra? ¿Qué tan difícil es querer conocer tu país si no conoces lo que te rodea? ¿Por qué no dar auge a todas estas obras maestras